Imagina que un pinchazo de dolor, una angustia profunda y silenciosa que se sufre aquí en la tierra, no se queda simplemente en el pecho de quien la padece. Claro, como si tuviera un eco. Exacto. Imagina que esa punzada viaja por el espacio, cruzando galaxias enteras, hasta ser captada físicamente por unas inmensas antenas de luz situadas en la constelación de Sirio, Madre mía, la imagen es potente. y que desde allí alguien o algo responde enviando una onda de consuelo. A ver, es que suena a ciencia ficción dura, una especie de, no sé, de red de telecomunicaciones galáctica, ¿verdad? Desde luego, tiene una escala que marea, la verdad. Pero bueno, no estamos hablando de ciencia ficción, sino de la base de una de las cosmologías místicas más fascinantes y complejas del siglo XX. Sí, sí, totalmente. Es un enfoque que rompe por completo nuestros esquemas habituales. A ver, a quienes tienen una mente más cuadriculada, pues la historia les suele gustar en forma de fechas, tratados, ubicaciones geográficas. Claro, algo tangible que se pueda catalogar. Se busca armar un esqueleto hueso, por así decirlo. Eso es. Pero la inmersión en las fuentes de hoy nos lleva a un terreno completamente distinto. Vamos a sumergirnos en Arpas Eternas, una obra monumental escrita por Josefa Rosalía Luque Álvarez. A la que en su círculo más íntimo conocían como Mamina, por cierto. Exacto, Mamina. Y aquí intentar aplicar esa precisión quirúrgica o histórica, pues es como intentar atrapar el viento con las manos. Es un ejercicio inútil, sí, si se lee desde esa perspectiva tan rígida. Hay que entender desde dónde y cómo surge esta obra. Estamos hablando de mediados del siglo pasado, y la autora escribe desde un retiro absoluto. Aislada, completamente. Claro, sí, inmersa en el silencio y la meditación profunda en una isla del delta del Tigre, en Argentina. Así que lo que emerge de esa soledad no es una biografía al uso, ni mucho menos. Es otra cosa. Es un intento de explicar los grandes misterios del universo, pero a través de una visión espiritual y poética inmensa. Y antes de lanzarnos a esa constelación de Sirio o a las intrigas de la época, creo que hay que afinar la lente, ¿eh? Entender el cristal a través del cual esta autora percibe el mundo. Fundamental, sí. Porque el libro no arranca con un tratado filosófico denso, no. Arranca con una alegoría visual muy potente. El poema del Ave del Paraíso. Que es básicamente la llave maestra para descifrar todo lo que viene después. Vale, vamos a desgranar esto. El poema nos presenta a un ave majestuosa, con un plumaje que parece nieve pura, pero que al desplegarse irradia todos los colores del arco iris. Precioso. Y esta criatura desciende a la tierra, pero en lugar de posarse en la cima de una montaña a la vista de todos, busca el rincón más humilde y escondido que encuentra, entre riachuelos y madreselvas. Se oculta deliberadamente, digamos, de las aves de rapiña. Y aquí me surge la primera fricción al leerlo. A ver, cuéntame. Es que si es un ser de luz tan magnífico, ¿por qué se esconde? O sea, a primera vista podría parecer pura cobardía, una especie de huida del mundo real. Ya, fíjate que es fácil caer en esa interpretación. Pero la obra plantea algo mucho más sutil. No se esconde por miedo a ser destruida físicamente. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué? Es una cuestión de preservación de su esencia. Los aguiluchos, o incluso los gorriones comunes, llevados por una especie de envidia instintiva ante lo incomprensible, intentarían arrebatarle esos colores. Claro, lo diferente asusta. Exacto. La pureza absoluta, cuando choca de frente con la crudeza del mundo material, suele ser atacada. Así que el ave se aísla para poder hacer lo único que ha venido a hacer, que es cantar. Y ese canto es fascinante, porque desde su rincón apartado canta a la luz, al amor, a la naturaleza. A ver, la imagen que me viene a la cabeza es la de un faro espiritual. Me gusta esa analogía. O más bien una inmensa torre de radio solitaria emitiendo en medio de la niebla. Y el resto de las aves representarían a la humanidad. Eso es. Y algunas, como menciona el texto con la figura de la calandria, logran sintonizar esa misma frecuencia exacta. Sí, escuchan la melodía, se fascinan y, con muchísimo esfuerzo, intentan replicar esa armonía en su propio interior. Pero la tragedia de esta alegoría, y donde la autora realmente pone el dedo en la llaga, no está en las aves que intenten afinar su canto y fallan. No, Está en los que ni siquiera lo intentan. exacto. Está en lo que el texto llama los ciegos espirituales. Aquellos que pasan por delante de ese mismo rincón vibrante de luz y música y textualmente no ven nada. Madre mía, esa parte pone los pelos de punta.
Es como tener la radio apagada por completo y afirmar con rotundidad que aquí no hay señal, aquí hay un rincón vacío. Y eso pasa porque la razón humana, la lógica pura y dura, tiene límites. Claro, tiene un tope. Cuando intenta procesar el infinito o la divinidad, choca contra un muro de hormigón. Quien se adentra en arpas eternas tiene que aceptar que la poesía y la metáfora no son simples adornos estéticos, son la herramienta. Exacto. Son el único lenguaje capaz de sortear ese muro y describir realidades vibracionales que escapan, pues, a nuestros 5 sentidos. Vale, entonces, si aceptamos que esta ave mística es una antena receptora que está tarareando una melodía aquí en la Tierra, la pregunta lógica y directa es, ¿de dónde demonios viene la emisión original? Y ahí es donde el texto nos arranca del suelo y nos lanza a una escala cósmica gigantesca. Sí, porque el amor aquí, que quede claro para quien nos escucha, no es el concepto romántico de las tarjetas de felicitación. Para nada. Nos traslada literalmente al séptimo cielo, en la constelación de Sirio, que está habitado por unas entidades llamadas los amadores. Que son de hecho las verdaderas arpas eternas. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Ya te digo. Porque la cosmología de la autora adquiere unas dimensiones abrumadoras. Describe a estos amadores con un nivel de detalle que, vamos, rompe con cualquier iconografía clásica. Sí, no son el típico angelito. Olvida la imagen renacentista del ángel con alas de plumas tocando una lira. Estamos hablando de seres de luz purísima cuyas cuerdas son, en realidad, formidables antenas. Espera, frena un momento, porque aquí es donde la mente analítica patina. A ver, el texto dice que estas antenas, hechas de fibras de luz sonrosada, nacen directamente de su plexo solar y atraviesan la esfera astral. Sí, así es. Pero, ¿qué significa esto exactamente? O sea, ¿tienen literalmente antenas físicas saliéndoles del estómago hacia otra dimensión? Lo fascinante aquí es que hay que abordarlo desde la anatomía energética, no desde la biología humana. Vale. Energía. Claro. En muchas tradiciones místicas, el plexo solar no es solo un conjunto de nervios detrás del estómago, sino el centro neurálgico de la percepción espiritual y emocional. Como un núcleo, digamos. Eso es. Las antenas son extensiones de su propia conciencia, haces de energía vibratoria. Y cuando el texto habla de atravesar la esfera astral, se refiere a esa especie de atmósfera invisible. Como un escudo invisible alrededor de la Tierra, ¿no? Una atmósfera emocional y psíquica, exacto, que envuelve a los planetas. Es la dimensión donde quedan atrapadas las emociones más densas de la humanidad. Ah, entendido. Entonces, estas extensiones energéticas funcionan como un radar gigantesco barriendo el universo. Exactamente. Captan el lodo, los gritos desesperados y la angustia de los mundos atrasados. Ujú. Y su reacción automática al recibir ese impacto de dolor es responder emitiendo oleadas inmensas de consuelo y amor. Así es. Operan como un servicio de rescate cósmico continuo. Pero hay que entender algo fundamental en esta obra. Dime. El amor se concibe como una física cósmica. Es una ola de energía vibratoria, real, medible en su propio plano, que transfiere fuerza. Ya, pero esto me genera un conflicto enorme, la verdad. ¿Por qué? Porque si yo soy uno de estos amadores, vivo en el séptimo cielo de Sirio, estoy en un estado de paraíso absoluto, envuelto en una armonía indescriptible, Sí, en paz total. entonces, ¿por qué elegiría sumergirme, aunque sea a nivel de conciencia, en mundos llenos de crueldad y sufrimiento? ¿Es una especie de instinto de rescate irrefrenable o qué? Pues si conectamos esto con el panorama general, para entender esa motivación hay que observar cómo concibe el libro el universo. A ver, No lo ve como un conjunto de rocas flotando en el vacío, aisladas unas de otras. El universo es un organismo vivo, inmenso y único, interconectado por lo que el texto denomina la gran espiral circulatoria. como si fuera el sistema circulatorio del cuerpo humano. Eso es. Piensa en esto. Si te haces un corte profundo en el pie, tu cerebro no puede ignorarlo diciendo, eso está muy lejos, a mí no me afecta. Claro que no, duele en todo el cuerpo. El dolor altera todo el sistema. Para los amadores, una herida de guerra en la Tierra o en cualquier otro mundo denso es una infección en el organismo del que forman parte. Ya veo, no pueden mirar hacia otro lado. Su amor no es un simple sentimiento de lástima, Es la necesidad física y espiritual de vaciar su energía luminosa sobre esa oscuridad para transmutar la destrucción en creación, devolviendo el equilibrio al gran todo. Vale, eso explica por qué envían luz desde la distancia. Pero a veces una señal wifi no es suficiente para atravesar muros muy gruesos de plomo. A veces no basta, ¿no? A veces hace falta bajar físicamente al barro.
Y ahí es donde la escala monumental de Sirio se comprime de forma brutal y aterrizamos en la historia íntima y terrenal. Un cambio de plano radical. Totalmente. Porque uno de estos inmensos amadores toma la decisión de encarnar, de someterse a las aplastantes leyes de la materia. Hablamos, por supuesto, de Yahshua y de su madre, Miriam. Y el contraste es vertiginoso. Pasamos de manejar las energías de las galaxias a la fragilidad extrema de un cuerpo humano recién nacido. Y tan frágil. Y la obra se detiene con una ternura infinita en la figura de Miriam. Que, por cierto, ella no recibe esta maternidad a ciegas. No, no, hay un aviso previo. Hay un anuncio profético clarísimo antes del nacimiento. Se le comunica que su primogénito será un espíritu luz. Que, a ver, suena a un honor increíble, pero el texto no lo pinta como un camino de rosas, precisamente. En absoluto. Se le advierte que alojar a semejante ser traerá una gloria sin precedentes, sí, pero el precio será un dolor incalculable. Se utiliza esa imagen tan dura, la del corazón atravesado por 7 espadas. Es la asunción de un martirio interno inevitable. Y ese vínculo entre ambos es fascinante, porque no es solo el apego biológico de madre e hijo, hay una comunicación telepática constante entre ellos. Sí, es una conexión a otro nivel. Hay una escena que me dejó pensando muchísimo, y Yahshua es todavía un bebé. Miriam lo tiene en brazos y, aterrorizada por ese presentimiento del sufrimiento que le espera al niño, se comunica mentalmente con él. Es una escena sobrecogedora. Le ruega, desde lo más profundo de sus entrañas, morir antes que él para no tener que presenciar su pérdida. Que es una reacción profundamente humana y visceral, como madre. Pero lo asombroso es la respuesta del bebé. Porque desde esa pequeña forma física, la conciencia del amador responde mentalmente hablándole sobre la adorable voluntad del Padre Celestial con una serenidad absoluta y cósmica. Es el contraste perfecto de lo que hablábamos. A ver, la imagen que me viene a la cabeza leyendo esto es como intentar meter un océano inmenso y embravecido dentro de un vasito de cristal muy muy fino. Madre mía, qué buena metáfora. Y Sua es ese océano de amor infinito. Y Miriam es la única persona en todo el planeta que se da cuenta de que el cristal está crujiendo constantemente, a punto de reventar por la presión brutal de contener algo tan inmenso en un mundo tan pequeño. Es que esa es la imagen exacta. Y Yahshua desborda el molde humano. Y el problema de meter un océano en un vaso frágil es precisamente la presión del entorno. Claro, el exterior presiona. Esa dinámica es el auténtico motor de la tensión literaria en todo el texto. Se produce un choque tectónico entre dos formas de amar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque el amor de Miriam está anclado a la tierra, es protector, está lleno de angustia, vive a la defensiva porque ve claramente la crueldad y la hostilidad de la humanidad que los rodea. Sí, mientras que el amor de Yahshua no concibe la defensiva. Carece de límites, expansivo, abnegado, imparable. No se puede contener. Hay escenas más adelante, con un Yahshua de 17 años, descrito como un joven alto y flexible como un bambú, que ilustran cómo esa energía cósmica opera en lo cotidiano. Ah, sí, la escena con su padre. Y canaliza directamente esa vibración originaria de las arpas eternas, enviando una onda curativa física hacia el corazón enfermo de Yosesep. O sea, es la física del amor aplicada directamente al cuerpo biológico. Totalmente. Pero claro, como decíamos con el vasito de cristal, el exterior está lleno de gente con martillos. Esa es la cruda realidad. El mundo es cruel, materialista y profundamente ciego a esa vibración. Y frente a esa amenaza constante que tanto aterra a Miriam, el texto revela que no están completamente a la intemperie. Menos mal. Existe una especie de red clandestina, una infraestructura secreta destinada a proteger a este espíritu luz, que son los esenios. Los esenios, sí, son presentados como el último bastión de cordura en medio de la barbarie, una orden antiquísima que vive escondida en las entrañas de la tierra, en las intrincadas grutas del monte Nebo o en las alturas inaccesibles del Líbano. Lugares recónditos. Son los custodios de un conocimiento superior, una sabiduría que conecta directamente con esas verdades cósmicas de las que hablábamos. Y la forma en que codifican ese conocimiento me parece brillante. Utilizan visiones poéticas. Sí, todo a través de símbolos. Por ejemplo, si un anciano en trance ve palomas blancas zambulléndose en una fuente, saben que es un mensaje sobre la llegada de la paz. Ajá. Si ven mariposas de luz, interpretan que se avecina una claridad espiritual. Si aparecen niños alados portando pan y miel, significa que habrá sustento físico. Todo es pura alegoría.
Una belleza literaria y mística. Sí, pero aquí me asalta una duda tremenda leyendo la obra. Si tú eres una orden secreta y quieres ocultar información de vida o muerte, ¿por qué usar poesía? Esto plantea una pregunta importante, claro. Lo lógico sería usar un código matemático, no sé, un cifrado encriptado indescifrable para el Imperio Romano o los sacerdotes de turno. Pues fíjate, esa es precisamente la genialidad de su camuflaje. Un código matemático complejo o un pergamino lleno de ecuaciones grita a los cuatro vientos, aquí hay un secreto. Ya, levanta sospechas enseguida. Atrae inmediatamente la paranoia y la atención de los tiranos que no pararán hasta descifrarlo o destruir al portador. Lógico. La poesía, sin embargo, pasa completamente desapercibida para una mente sedienta de poder material. A los ojos del poder establecido, los esenios son solo unos místicos inofensivos hablando de mariposas y palomas. Ah, claro, los toman por locos inofensivos. La metáfora es una armadura perfecta porque solo quien tiene la sensibilidad adecuada puede desencriptarla. Esconder la verdad a plena vista basándote en la ignorancia del enemigo. Qué bueno. Y esto nos lleva directo a una de las figuras alegóricas más potentes y brutales de todo Arpas Eternas, el concepto de la reina ciega, Uf, sí, que es la representación más descarnada de la humanidad. totalmente. La obra dibuja a nuestra especie como una soberana que ha perdido la vista por completo. Pero, y aquí está la gran tragedia, no es su ceguera el problema principal, sino su absoluta negativa a ser curada. Eso es lo fuerte. No solo rechaza la medicina, sino que persigue con una violencia feroz a cualquier sanador que intente devolverle la visión. Esto hace que uno se plantee muchas cosas sobre nuestra propia naturaleza. Porque, a ver, ¿por qué demonios alguien querría matar a quien viene a curarle la ceguera? Es paradójico, ¿verdad? Da la terrible impresión de que, como sociedad, preferimos la comodidad del fango. La ceguera nos permite no ver el sufrimiento que causamos, nos permite revolcarnos en nuestros instintos más básicos y egoístas sin sentir culpa. Esa es la clave, la culpa y la responsabilidad. Porque, claro, recuperar la vista significa enfrentarse a la luz pura. Significa que, de repente, tienes que amar incondicionalmente, como los amadores. Y amar así exige sacrificio, duele, te arranca del centro del universo. La verdad exige una responsabilidad que la reina ciega no está dispuesta a asumir en absoluto. Ni de Roma. Y el choque de Yasua contra esa ceguera voluntaria es frontal, especialmente cuando se enfrenta a las estructuras de poder y riqueza de la época. Hay un pasaje definitorio sobre eso, ¿no? Sí, donde se encuentra ante el imponente Templo de Salomón. Hablamos del epicentro del poder religioso, revestido de mármol y toneladas de oro, diseñado específicamente para apabullar y someter. ¿Y qué dice él ante esa majestuosidad material? Pues la desmonta por completo. Afirma, con una contundencia absoluta, que el alma de un hombre justo y bondadoso es un templo infinitamente más digno, sagrado y grande para la divinidad que todas esas piedras preciosas juntas. Toma ya. Para la mente de Yasua, conectada a Sirio, la opulencia que encubre ambición humana, lucro o hipocresía es simplemente un cascarón vacío y profano. La única edificación que importa es la elevación moral y vibratoria del ser humano. Claro, pero cuando sueltas una verdad tan desnuda en medio de un sistema que se sostiene precisamente sobre el lucro, el miedo y la ceguera materialista, el sistema no debate contigo. ¿Qué va a debatir? Reacciona con una violencia letal para silenciarte. Entiendes perfectamente el terror de Miriam y la absoluta necesidad de los esenios de envolver la luz en poesía para que no la aniquilen de un plumazo. Por eso el velo poético no es cobardía, como sugerías al principio con el ave del paraíso. Es prudencia táctica, pura y dura. Una estrategia de supervivencia. Es la única manera de depositar semillas de conocimiento en la tierra para que las generaciones futuras puedan ir desvelándolas poco a poco, a medida que la reina ciega se canse de la oscuridad y decida por fin querer abrir los ojos. Todo este recorrido es verdaderamente asombrosa. Empezamos observando a un pájaro solitario en un rincón apartado de la selva y hemos terminado conectando el corazón de un enfermo en Judea con unas inmensas antenas de luz en la constelación de Sirio. Y ese es sin duda el triunfo indiscutible de esta obra. Arpas Eternas logra unificar lo macro y lo micro, sin que las costuras cedan. Nos asomamos a la escala monumental de ese universo interconectado, latiendo al unísono, y al mismo tiempo sentimos el terror, muy humano, muy palpable, de una madre que sabe que el mundo exterior va a destrozar a su hijo. ¡Qué barbaridad! Nos demuestra a través del misticismo que la inmensidad de los astros y el rincón más escondido del corazón humano están sujetos al final del día
a la misma ley física de la vibración y el amor. Fíjate que hace que uno se plantee mirar su propia vida y sus acciones desde un ángulo radicalmente distinto, porque, derivado de la propia lógica de esta obra majestuosa, hay un pensamiento que resulta inevitable. A ver, dime. Si asumimos la premisa del libro, si el amor no es un concepto poético y etéreo, sino una vibración física concreta y poderosa emitida por estas grandes entidades para sostener el equilibrio del universo, Sí, si partimos de esa base. entonces ocurre algo fascinante a nivel microscópico. Se puede pensar que tal vez, cada vez que un ser humano común y corriente realiza un pequeño acto de puro altruismo, cada vez que elige la compasión en lugar del egoísmo, no está haciendo simplemente algo bueno para sentirse mejor. Claro, va mucho más allá. Literalmente estaría pulsando una de esas cuerdas luminosas. Estaría emitiendo una pequeñísima onda expansiva que, sumada a millones de otras, forma la red de seguridad que impide que todo este universo colapse sobre sí mismo. Es una visión bellísima. Es un pensamiento para observar esos pequeños actos cotidianos, no como simples gestos, sino como pilares que sostienen el infinito. Y con esta imagen nos despedimos, esperando que esta inmersión haya resonado profundamente en quien nos escucha. Hasta la próxima inmersión. Un saludo y hasta pronto.